¿Cómo les va? Seguimos con Hegel con la parte de eticidad. Ustedes se acordarán que habíamos visto que la filosofía del derecho se organiza en tres grandes momentos que son derecho abstracto, moralidad y eticidad. Bueno, ahora para terminar ya con el tema vamos a indagar un poco en este último momento, que a su vez tiene tres momentos que son familia, sociedad civil y Estado. Vamos primero a ver qué dice Hegel, que es la eticidad. Dice, es la idea de libertad en cuanto el bien viviente. Esto, fíjense, bien viviente. Estamos reforzando esto que decíamos en la primera parte sobre el carácter abstracto de tratar el derecho y la moralidad escindidas de la esfera vital en la que tienen sentido, en la que encuentran su fundamento. En la eticidad, esto es, considerando las relaciones intersubjetivas, cómo se dan estas relaciones intersubjetivas, algo que marca culturas particulares, o sea, ustedes saben, cada cultura tiene formas particulares en las que se entretejen los vínculos entre las personas. Bueno, esto básicamente es lo característico de la eticidad. Entonces es la idea de la libertad. El cual tiene la autoconciencia, su saber y su querer, y mediante cuyo actuar tiene su realidad. Sobre todo este tipo de afirmaciones, yo lo que quiero dejarles claro es que, consideremos que hay tanto compañeros de filo como de historia, y a ver, lo importante es lo que viene ahora. Si en esto hay problemas, traten de seguir adelante para ver si se entiende lo que vamos a trabajar sobre la diferencia entre sociedad civil y Estado y los momentos dentro de la sociedad civil. Ese es el objetivo. El objetivo es básicamente, y por eso está escrita la guía, rescatar algunas problematizaciones de cada una de las obras que vamos a leer. En el caso de Hegel, esta afirmación vale por 3. No traten de no quedarse, no focalizar en estas afirmaciones que son complejas cuando uno no está acostumbrado al vocabulario hegeliano. Entonces, ¿qué es la eticidad? Dice acá, el concepto de libertad que se ha convertido en mundo existente y en naturaleza de la autoconciencia. Básicamente, lo que les acabo de decir creo que es suficiente para desarrollar las guías, o sea, para llegar a los contenidos mínimos de la materia. Fíjense que el contenido, o sea, estos tres momentos que Hegel desarrolla en la obra, estos tres momentos de la eticidad, familia, sociedad civil y Estado, suponen en sí mismo una crítica y un intento de superación por parte de Hegel de los desarrollos teóricos existentes. Ahora vamos a ver un poco qué significa esto. Cuando Hegel escribe, hay dos grupos de dicotomías que son los tradicionales. En primer lugar, bueno, yo puse ahí oikos polis porque leímos Aristóteles, pero esto que vamos a decir vale para todos los autores premodernos, esto es, los que incluye los autores antiguos, griegos y romanos, y los medievales. Esa primera dicotomía tiene que ver con la diferenciación de un ámbito político y el ámbito doméstico, que en la Edad Moderna se empieza a llamar espacio público, espacio privado. Eso sí, en algún momento tenemos la posibilidad de discutirlo, de hacer un foro de discusión y demás, capaz se puede ampliar un poco. De momento lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Esta distinción es tajante. Si es político,
no es doméstico, si es doméstico no es político. Esta distinción es propia de toda la tradición premoderna. La tradición, ya para cuando escribe Hegel, moderna, tuvo, como ustedes ya vieron, otra dicotomía que nosotros tomamos como ejemplos de esto a Hobbes y a Locke, que es la dicotomía Estado-naturaleza, sociedad civil. Hegel, ¿qué es lo que hace? En lugar de ordenar su filosofía en dicotomías, va a hacer un esquema tripartito, que es lo que, digamos, por un lado va con su método dialéctico, pero por el otro lado ya en sí mismo supone una fuerte crítica. Vamos con las partes. Familia. Familia está trabajado en el ámbito premoderno, en sociedad civil como algo distinto de Estado. Esa es la novedad. Sociedad civil es una expresión que toma de los autores de los contractualistas, que ellos a su vez lo usan como sinónimo de Estado. Y guarda con esto, la noción de Estado liberal está incluida en la sociedad civil para Hegel. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno, por ejemplo, se pone a comparar el Estado liberal, la propuesta, por ejemplo, lockeana, con el Estado hegeliano. ¿Por qué? Porque Hegel no habla del Estado lockeano cuando habla de Estado. Habla de ese Estado cuando habla de sociedad civil. Después vamos a ver cuáles son las expresiones que utiliza. Sociedad civil, en estos autores que son ingleses, es civil society. Pero en Hegel es bürgerliche Gesellschaft, o sea, sociedad burguesa. Sí, el Burgos es en principio la ciudad, esa ciudad de tardo medieval que concentra los artesanos, a los mercaderes. Pero este dato creo que es fundamental para entender a qué realidad apunta Hegel con esta expresión. Mientras que Estado hegeliano, vamos a ver, incluye, sí, todo lo que uno llamaría el conjunto de las instituciones estatales, pero lo importante es que en Hegel el Estado está siempre unido a un pueblo, esto es, a una cultura específica que orgánicamente alberga estas instituciones. Vamos a ver de qué se trata esto. Sociedad civil, dijimos, tiene tres momentos: sistema de necesidades, administración de justicia, poder de policía y corporación. El Estado liberal aparece en el segundo momento, que es administración de justicia, y dependiendo de qué autores estemos a qué autor estemos refiriendo, también en poder de policía, que no tiene que ver con la policía nuestra, sino básicamente con toda una serie de actividades que los estados llevan adelante, incluso los estados liberales. Uno podría decir que más que menos políticas sociales, por decir algo como para entender de qué está hablando Hegel. Vamos a empezar el desarrollo. Dice: la sociedad civil es la diferencia que se coloca entre la familia y el Estado. Claro, con respecto a esta dicotomía premoderna, está entre ambas. Fíjense que Hegel acá lo que está haciendo es acuñar un concepto para dar cuenta de una nueva realidad. ¿Cuál es esa nueva realidad? Bueno, tiene que ver con que la familia, tal como se entendía tradicionalmente, incluía la propiedad, y por eso era la familia la que satisfacía las necesidades de sus integrantes. ¿Qué sucede a inicios de la Edad Moderna? Se desarrollan, Hegel no lo dice así, pero en definitiva es de esto de lo que está hablando, se desarrollan formas
capitalistas de producción que suponen básicamente distintos tipos de expropiaciones. Por lo que ya a partir de la edad moderna se puede hablar de familia simplemente refiriendo a lazos entre personas y no asumiendo que hay una propiedad. Entonces, ¿qué sucede? Si vos no tenés una propiedad que te permita satisfacer tus necesidades, vas a satisfacerlas ofreciendo tu trabajo en el mercado laboral, o sea, saliendo a la esfera pública. Y esta nueva realidad de la que habla Hegel es esta esfera pública que, a pesar de ser pública, no es estatal y sin embargo es absolutamente relevante para el ámbito estatal. Entonces, la sociedad civil, dice, se coloca entre la familia y el Estado, aunque el perfeccionamiento de ella se sigue más tarde que el del Estado, en el sentido claro de que primero existieron estados, no estados modernos necesariamente. El Estado moderno y la sociedad civil sí van de la mano. Vamos a saltear un poquito. La creación de la sociedad civil pertenece por lo demás al mundo moderno, el cual solo deja que hagan su derecho a todas las determinaciones de la idea. Si el Estado es representado como una unidad de distintas personas, como una unidad que es solo comunidad, solo de ese modo es comprendida la determinación de la sociedad civil. Fíjense lo que aclara ahora Hegel. Y es importante ya para ir entendiendo de qué se trata esto del sistema de necesidades. A ver, ¿qué tenemos hasta ahora? Es un ámbito público y un ámbito público que tiene que ver, por un lado, con que la familia ya no supone propiedad, o sea que la satisfacción de las necesidades ya se realiza, al menos en un porcentaje significativo de la población, fuera del ámbito familiar. Y bueno, después se podría arrastrar también cómo es que eso se relaciona con el cambio en la noción de Estado, pero vamos a focalizar en esto. Sigue diciendo, en la sociedad civil cada uno se es finalidad. Toda otra cosa es nada para él. Pero sin la referencia al otro, él no puede alcanzar la esfera de su finalidad. A ver, ¿qué está diciendo acá? Está diciendo que como yo, como un ser con necesidades, ingreso a la sociedad civil buscando la satisfacción de esas necesidades, la finalidad que tengo es satisfacerme a mí mismo, o sea, soy yo, en definitiva, la finalidad. Es una finalidad particular. Ahora, en un contexto moderno, me sería imposible satisfacer esas necesidades si no fuera porque hay otros que también están dentro de esa sociedad civil. Por ejemplo, vamos a suponer, salgo a buscar trabajo en una fábrica. Bueno, pero ¿qué me dan a cambio de ese trabajo? Dinero. Tengo que ir y comprar pan, porque yo no tengo un campo con trigo, con el molino, de forma tal que el pan se pueda hacer en la propia casa. Entonces ahí necesito que haya un panadero. Hace frío y necesito un pullover. Bueno, de vuelta, no tengo las ovejas, no las voy a esquilar, hacer el hilado y tejer el pullover. Voy y lo compro a alguien que se dedique a eso. Entonces, fíjense que la satisfacción de las necesidades en la sociedad civil, esto es, en un contexto moderno, se complejiza mucho más y hay mucha más interdependencia entre las personas que en periodos anteriores. Por eso es eticidad, porque si uno focalizara solamente en esta parte de que yo soy fin para mí mismo, uno diría, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la eticidad? Pero básicamente la cuestión es que no es posible la satisfacción de las necesidades si no hubiera esos otros en la sociedad civil que actúan también conmigo. Bien.
Fíjense, es muy interesante esto, porque en la sociedad civil no solamente voy yo en tanto trabajador, en la sociedad civil también están los dueños de las fábricas, el panadero, el zapatero, etc. Dice, como ciudadanos de este Estado, los individuos son personas privadas, las cuales tienen como finalidad suya a su propio interés. Y fíjense lo que aclara, y ahí está hablando del Estado, se les aparece así como medio. Entonces, cuando yo estoy en la sociedad civil, en este momento, que es, digamos, una esfera de la particularidad, una exacerbación de la particularidad es lo que encontramos, para los individuos, los otros aparecen como medios, pero también el Estado aparece como medio. No se olviden, Hegel está escribiendo en un contexto en el que los sectores burgueses se han apropiado de las estructuras estatales después de la Revolución Francesa. Sigue diciendo. El animal tiene un círculo limitado de medios y de modos de satisfacción de sus necesidades vitales. El hombre, dice, también en esta dependencia, manifiesta a la vez su superar a la misma y su universalidad primeramente por la multiplicación de las necesidades vitales y de los medios, y luego por descomposición y diferencia de la necesidad vital concreta en partes singulares. Básicamente lo que está diciendo acá es que en el caso de los seres humanos, las necesidades están mediadas también por las culturas en las que habitan. No se trata de un círculo cerrado en términos biológicos. Bueno, ustedes quizás algunos sepan que para Hegel una de las grandes diferencias en cuanto al desarrollo temporal entre naturaleza y cultura tiene que ver básicamente con que la naturaleza está en un círculo cerrado permanente sobre sí misma. Para Hegel no hay, por ejemplo, concepto de evolución en la naturaleza, mientras que la historia recorre ciclos, pero son ciclos en los que hay progreso. O sea, no está, el círculo no se cierra sobre sí mismo, sino que supera el momento anterior y así se da básicamente el cambio histórico. Bien, entonces, en el caso de las necesidades, decíamos, las necesidades humanas tienen que ver también no solamente con una realidad biológica, sino también con las culturas en las que viven. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta acá? Tenemos sistema de necesidades que describe la forma en la que los seres humanos en las sociedades contemporáneas satisfacen sus necesidades, que es diferente a las formas premodernas. Lo que trabaja Hegel en la noción en el momento de administración de justicia son las bases de una forma estatal que es el correlato de esta situación que está describiendo, que básicamente es la sociedad que resulta de la revolución industrial. Entonces, ¿de qué habla en administración de justicia? Pues básicamente del Estado liberal. Como este Estado liberal está en un momento dentro de la sociedad civil, claramente eso, ya simplemente la ubicación nos habla de una crítica de Hegel a este Estado liberal. ¿Por qué? Porque es un Estado que debe ser superado. Ahora igual vamos a ver 2 o 3 cuestiones claramente criticadas por Hegel. Dice, pertenece a la cultura y al pensar como conciencia del individuo en la forma de la universalidad, el que yo sea concebido como persona universal, en la que todos son idénticos. Así, el hombre vale porque él es hombre, no porque él sea judío, católico, protestante, bueno, lo que fuere. Esta conciencia por la que el pensamiento vale es de infinita importancia. Solo luego es defectuoso cuando se fija como cosmopolitismo para oponerse a la vida concreta del Estado. Entonces, acá hay 2 cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Primero, este supuesto de este Estado liberal, un supuesto básico para Hegel, es que parte de una noción de igualdad ante la ley. Es igualdad ante la ley, no cualquier otro tipo de igualdad, ¿sí? Ahora, el peligro que él ve en muchas
y acá particularmente está pegándole a Kant, es, que concebir un Estado liberal significa concebir básicamente una forma jurídica abstracta que, para Hegel, no puede implantarse por igual en cualquier pueblo. Mientras que para él esa noción de cosmopolitismo está asociado a esto precisamente, a cierta fe, si se quiere, en que la mera forma del derecho puede llegar a echar raíces en cualquier lugar por igual. Sobre esto podríamos hablar mucho y leer mucho, sobre todo porque hay bibliotecas enteras. No es el objetivo principal para nosotros. Nosotros estamos rastreando básicamente las nociones de sociedad civil y de Estado hegeliano, pues para ver cómo es que se va desarrollando estas ideas de Estado y su vínculo con el tema de la satisfacción de las necesidades en distintos momentos históricos. O sea, básicamente lo que estamos haciendo, podría decirse, es una historia de conceptos. Bien. Poder de policía y corporación es el último momento de la sociedad civil. Corresponde a este Estado liberal el poder de policía. Insisto, no se trata de la policía que conocemos nosotros, sino está básicamente asociado a políticas públicas de carácter social, casi todas. Vamos a leer esto. Dice, el sistema, está bueno este fragmento en particular porque presenta el grandísimo resumen de los dos momentos anteriores. Habla primero del sistema de necesidades y después de la administración de justicia. En el sistema de las necesidades vitales, la subsistencia y el bienestar de cada individuo es como una posibilidad, cuya realidad está condicionada por su libre arbitrio. Esto es, cuando yo ingreso a la sociedad civil buscando la satisfacción de mis necesidades, tengo la posibilidad de efectivamente satisfacerlas. El que de hecho las satisfaga depende de, las cosas que voy eligiendo hacer. Dice, mediante la administración de justicia es eliminada la violación de la propiedad y de la personalidad. Yo preferí poner este fragmento porque acá se presenta la síntesis perfecta de ese momento que es el de la administración de justicia. Lo que está diciendo es, este Estado liberal básicamente lo que hace es proteger la propiedad y las vidas de los particulares. Dice, pero el derecho efectivo en la particularidad contiene que las contingencias frente a los fines de unos y otros sean superadas. O sea, las contingencias que se derivan de ese libre arbitrio por el que yo tomo decisiones que me llevan algunas a la posibilidad de satisfacer mis necesidades y otras no. Dice, y también, ahí habla de la defensa de la propiedad y demás, dice, y también lleva a que la garantía de la subsistencia del bienestar del individuo, esto es, el bienestar particular, sea tratado y realizado como derecho. Entonces fíjense que lo que está proponiendo acá Hegel con mucha claridad es pasar de la posibilidad de la satisfacción de las necesidades al derecho a satisfacer las necesidades. Este es un punto fundamental. Él no solamente va a argumentar en favor de esto, que dicho sea de paso es algo que incluso los estados liberales pueden llegar a hacer, sino que, propone una noción de Estado distinta, ya que está vinculada a un pueblo. Bien.
Dice, la vigilancia administrativa y la previsión tienen la finalidad de mediar al individuo con la posibilidad universal, la cual es existente para la obtención de la finalidad individual. Tiene que, y está hablando del Estado, preocuparse por el alumbrado público. Fíjense ahí la tercera, la taxación de las necesidades vitales cotidianas. Esto es, el Estado tiene que ocuparse de el cuidado de los precios de los artículos de primera necesidad. La salud. Aquí dice, son dominantes dos opiniones principales. Bueno, y lo que expone acá es, algunos dicen, bueno, no, mira, el Estado tiene que proteger la propiedad y proteger las vidas de los particulares. Se acabó. Y otros dicen, van a decir, bueno, no, incluso por una cuestión de gobernabilidad, por eso les digo, incluso dentro de un Estado liberal puede haber políticas sociales, y de hecho se las encuentra. Otros dicen, bueno, no, tenemos que atender algunas de estas cuestiones. O sea, incluso dentro de un Estado liberal, por distintas cuestiones, puede llegar a ser justificada alguna política pública. Básicamente esas son las dos opciones, o el Estado tiene que intervenir o no tiene que intervenir. Fíjense lo que termina diciendo esto. Dice, ciertamente el individuo tiene que tener el derecho de merecer su pan de esta o aquella manera. Esta cuestión es fundamental en Hegel. Hegel cree que por un lado hay derecho a satisfacer las necesidades, pero que esa satisfacción tiene que estar mediada por el trabajo. Y no por una cuestión moralista, sino por una cuestión ética. Él sostiene que el trabajo básicamente es la forma de... o al revés, la cultura es mediada por el trabajo. Cuando yo trabajo, me inserto en una determinada cultura que es lo que permite básicamente la constitución del pueblo, que es fundamental para él. Entonces, tendría que darse la posibilidad de trabajar para todos los que son efectivamente miembros del Estado. Dice, pero por otra parte, también el público demanda el derecho de que sea suministrado lo necesario de manera conveniente. O sea, por otra parte, si no hay suficiente trabajo, se demanda la cobertura de las necesidades. Dice, hay que satisfacer ambos aspectos. Y la libertad de industria no debe ser del tipo que ponga en peligro a lo mejor universal. Bueno, lo que va a hacer a continuación Hegel es explicar este intríngulis en el que están las sociedades contemporáneas por el cambio en la noción de familia. Fíjense lo que dice, esto que yo les decía hace un rato. Desde luego la familia ha de procurar el pan del individuo, pero en la sociedad civil ella es algo subordinado y solo pone el fundamento, ella ya no es una actividad envolvente. Entonces, ¿qué es lo que va a proponer? ¿Cuál es el problema que engendra esta situación? O sea, ¿cuál es la situación? Población que no encuentra trabajo, que necesita alimentarse, que tiene derecho a cubrir sus necesidades, pero que en los contextos contemporáneos muchas veces logra cubrir esas necesidades, pero no mediante el trabajo. Bueno, eso es lo que explica en este parágrafo y en algunos que siguen. Yo se los voy a explicar porque esto es largo, no lo voy a leer todo, pero lo que afirma el primer párrafo es que la existencia de la plebe, la existencia de esta gran masa de excluidos, leo el último fragmento, la última expresión, dice, acarrea de nuevo la mayor facilidad para concentrar riquezas desproporcionadas en pocas manos. Entonces, básicamente lo que estamos viendo acá es que una situación es signo de la otra, donde vos tenés gran cantidad de plebe, o sea, de esta población que no logra integrarse a la cultura del Estado, porque esa integración se da mediada por el trabajo, eso
de por sí es signo de una gran acumulación de riqueza por otro lado. Y sigue diciendo, sigue explicando y caracterizando esta plebe. Lo que importa de esta caracterización tiene que ver básicamente con esta imposibilidad de ser pueblo. Es importante esto, la noción de plebe no es pueblo. Pueblo supone lazos comunes de interdependencia y cierto afianzamiento, ¿cómo me costó eso? Afianzamiento de las relaciones intersubjetivas. Entonces, básicamente, la situación de la plebe termina diciendo, la adicción es una forma, cobra la forma de una injusticia, dice. Frente a esto, ¿cuáles son las dos posibilidades que encuentra Hegel? Una, obligar a los sectores más ricos a generar los puestos de trabajo para los desempleados. Esto, dice, es inviable. ¿Por qué? Y porque eso llevaría a una sobreproducción que a su vez tiraría por tierra los precios y que a su vez haría que las propias industrias no fueran sustentables. Entonces dice, bueno, ¿cuál es la otra? Bueno, obligar a los que más tienen a darles de comer a los que menos tienen. Bueno, eso tampoco tiene buenos resultados. ¿Por qué? Y porque esta base poblacional que cubre sus necesidades sin mediación del trabajo, o sea, sin integrarse culturalmente a el pueblo, esta base crecería. La mera existencia de este sector es problemática para el Estado hegeliano. Fíjense cómo termina este parágrafo. Dice, aquí se hace patente que la sociedad civil en medio del exceso de riqueza no es suficientemente rica. Es decir, en su propia fortuna no posee suficiente para gobernar el exceso de miseria y el surgimiento de la plebe. Entonces, básicamente, a ver, si hasta acá a alguien le había caído simpático Hegel, él propone una solución. La solución, y siempre siguiendo como modelo al caso inglés, la solución es que el Estado intervenga activamente en un proyecto de colonización. ¿Por qué tiene que ser el Estado? Dice, ustedes cuando lean toda la selección van a ver que comenta que efectivamente ha habido colonias vinculadas a la Confederación en esos momentos. Sin embargo, esas colonias dependieron siempre de las decisiones de los particulares. Y él está abogando porque el Estado haga de nexo entre esas fortunas que están, digamos, sobrando, de hecho, ese exceso de riqueza, y el exceso de población, o sea, toda esta gente que sobra. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, los meto a los dos en un barco y los mando a África. ¿Y por qué tiene que ser el Estado? Porque el Estado tiene que poder obtener beneficio de la expansión de su cultura. Por supuesto, para Hegel esto es también una gran ventaja para los salvajes que finalmente van a ser civilizados. Entonces, acá lo que tenemos es una apología de un proyecto colonizador que precisamente está pensado como una solución a, uno diría, esta contradicción que se da en la sociedad moderna, que tiene que ver con el exceso de riqueza por un lado y el exceso de pobreza por el otro, de miseria por el otro. Antes de terminar con el momento de la sociedad civil, quería llamarles la atención sobre esta clasificación que hace Hegel sobre
clases, dice la traducción. Hay algunos autores que prefieren traducir esto por estamento. En definitiva, lo importante de esta expresión es que no está pensada, por supuesto, en términos marxistas. O sea, lo que define una clase no es la situación relativa con respecto a los medios de producción, sino que la definición es por actividad. Para Hegel hay tres grandes clases. Una está vinculada al campo, a la naturaleza, es mucho más conservadora, no vive en ciudades, vive en pequeños pueblos. Otra está vinculada a las ciudades, es la clase industrial, es mucho más progresista. Y la tercera está vinculada a la estructura administrativa del Estado, que es, básicamente el sector burocrático, que es el capaz de mediar entre los intereses de estas dos clases anteriores, o sea, la campesina y la industrial. Según Hegel. Con esto, lo que hicimos fue desarrollar la primera parte de este último momento, que era poder de policía y corporación. Lo que nos queda ahora es hablar de esta noción de corporación. La noción de corporación no depende de las estructuras administrativas de estos estados liberales. Yo uso la palabra estado, no es la palabra que usa Hegel, ¿sí? Simplemente para que ustedes vean de qué se está hablando. Vamos a ver qué es lo que dice Hegel sobre la corporación. Dice, con la familia, la corporación constituye la segunda raíz ética del Estado, la cual está fundada en la sociedad civil. Entonces, en la sociedad civil en la que ingresamos, buscando, siendo fines para nosotros mismos, buscando la satisfacción de nuestras necesidades, se gesta la corporación, que es la que permite intuir ya el momento del Estado. Fíjense, vamos a la adición. Dice, cuando en los tiempos modernos se han suprimido las corporaciones, ello tiene el sentido de que el individuo debe cuidar de sí. Entonces, básicamente, ¿de qué se trata? O cuido de mí mismo como individuo, o me pongo de acuerdo con otros para cuidarnos entre todos. Hegel acá, cuando habla de corporación, no está pensando, y después lo dice más adelante, en un sistema gremial. O sea, no se trata de, mira, por un lado estamos los trabajadores, por otro los propietarios de las empresas y de los negocios y demás. Él está pensando en una unión por sector laboral. Entonces, una corporación sería, por ejemplo, la de los panaderos de Bahía Blanca, que no sé si existe. Debe haber existido en algún momento seguramente. O, por ejemplo, colegios de abogados, eso es un remanente, o de psicólogos, o de trabajadores sociales. ¿Qué se supone que hacen esas organizaciones? Bueno, por un lado, claramente es una organización a la que uno ingresa buscando, siendo un fin para sí mismo, ¿correcto? Sin embargo, al interior de esas organizaciones hay una preocupación por la formación de los individuos. Ustedes vieron que hay muchos cursos. Hay toda una serie de acuerdos a los que se llega para hacer viable esa actividad de forma armónica en un lugar. Por ejemplo, ponerse de acuerdo con precios, con calidad de materiales, lo que fuere. En cualquier caso, el punto es que en estas organizaciones a las que vos ingresás como un particular interesado en tu propia satisfacción, se llega a intuir una forma de eticidad, de alguna forma. Esto es, un momento en el que pasamos del yo a un colectivo, del yo a nosotros, dice Valsplana. Sigue diciendo, en nuestros estados modernos, los ciudadanos solo tienen ventajas limitadas en los asuntos universales del Estado. Pero es necesario proporcionar al hombre ético una actividad universal además de su finalidad privada. Esto universal, el cual
no siempre lo extiende el Estado moderno, lo encuentra en la corporación. Pero esta necesidad inconsciente no es suficiente, solo en la corporación se convertirá en una eticidad consciente y pensante. Entonces, básicamente acá lo que está recuperando son estos ámbitos que son instituciones de la sociedad civil, pero que sin embargo son las que preparan básicamente para la superación de ese momento de la particularidad que supone la disgregación de la sociedad civil. O sea, hay un nosotros todavía vinculado a la satisfacción de necesidades, a los intereses, pero nosotros al fin. Dice, termina, ella, hablando de la corporación, es la etización de la ganancia individual, permanente y su incorporación a un círculo en el que adquiere fuerza y honor. Bueno, con esto estamos ya ingresando a la noción de Estado hegeliano. El Estado hegeliano es un pueblo unido a instituciones, no son solo las instituciones. Eso es fundamental también no confundirse con las expresiones. Fíjense que acá Estado a veces se traduce tanto el Estado hegeliano como ese Estado liberal que de hecho los ingleses usaban la expresión sociedad civil, ¿sí? Al menos los ingleses. El Estado, dice, es la realidad de la idea ética, es el espíritu ético en cuanto voluntad manifiesta, o sea, una cultura ética. Esto es una cultura siempre está vinculada a relaciones intersubjetivas. Dice, la cual se piensa y sabe, y la cual lleva a cabo lo que sabe y en cuanto lo sabe. En lo ético, tiene el Estado su existencia inmediata, y en la autoconciencia del individuo, en su saber y actividad, su existencia mediata. Entonces, inmediatamente existe en la autoconciencia del individuo, que dentro del Estado sabe de sí como libre, en tanto sabe de sus derechos y de sus obligaciones frente a esa totalidad. Así como por su disposición en él en cuanto a su esencia y finalidad y producto de su actividad, tiene su libertad sustancial. Entonces, fíjense, ya no se trata de esa libertad individual propia de la sociedad civil. Se trata de una libertad que, por otra parte, tampoco es entendida como una limitación frente a los derechos de los otros, sino una libertad, uno diría, positiva, en el sentido de que permite, en la medida, obviamente, que esas instituciones estén vinculadas efectivamente a los pueblos, permite que la norma sea interiorizada, esto es, que no se imponga como derecho abstracto, sino que se corresponda con una forma de vida compartida, obviamente, compartida. Dice 258 la observación, si se confunde al Estado con la sociedad civil y se coloca su determinación en la seguridad y la protección de la propiedad y de las libertades personales, fíjense que acá es una crítica directa a los contractualistas. Entonces dice, el interés de los individuos como tales es el fin último. Fíjense, por eso básicamente está descartado para él una aproximación contractualista a lo político. ¿Por qué? Porque si yo pacto simplemente porque quiero ser protegido, ese ámbito de, bueno, me relaciono con otros, pero siempre buscando la satisfacción de mi propia finalidad, eso de por sí no es fundamento de un Estado. Bien. Pero el Estado, dice, tiene una relación completamente distinta con el individuo. Siendo el Estado espíritu objetivo, el individuo mismo solo tiene objetividad, verdad y eticidad en cuanto él es un miembro del Estado. O sea, en la medida en que vos tengas un pueblo vinculado a leyes,
el propio individuo solo puede tener existencia como ser cultural que es dentro de un Estado. Entonces es el Estado, en definitiva, el que fundamenta también, incluso, ese momento de la particularidad. El Estado, dice, es el todo ético, la realización de la libertad y es finalidad absoluta de la razón el que la libertad sea real. De vuelta, fíjense, el Estado es espíritu, acá está dicho directamente. Yo ahí, siempre espíritu, sobre todo para los compañeros de historia, tacharía y diría cultura. No hay Estado si no hay una cultura fuerte que es la que en definitiva sustenta y aloja las instituciones que desde un punto de vista contractualista se identifican con el Estado. Pero por cuanto es más fácil encontrar deficiencias que concebir lo afirmativo, se cae fácilmente en las faltas respecto a aspectos singulares de olvidar al organismo interno del Estado. Entonces fíjense que acá el modelo es un modelo orgánico. En definitiva, ¿cuál es la base del pensamiento hegeliano en este punto? Bueno, lo que vos tenés como ser histórico es un pueblo. Y ese pueblo tiene formas institucionales, formas de conocimiento, un arte, una religión, una filosofía, todas manifestaciones son todas estas manifestaciones de un pueblo que están integradas digamos, orgánicamente. No podés tomar a un Estado, desde el punto de vista hegeliano, como si fuera un autómata, como hacía Hobbes. No podés decir, bueno, acá saco el aspecto religioso, acá esto, acá el otro. No, está todo integrado de una forma absolutamente compleja. Lo que vos tenés son manifestaciones de ese pueblo que pueden ser eventualmente estudiadas. Pero en definitiva lo que hay es un pueblo que tiene una cultura y esa cultura es la que eventualmente se manifiesta en algunas de estas actividades. Pero que en definitiva estas manifestaciones están siempre vinculadas a ese ser cultural, que la sustenta y la fundamenta. Ustedes se acuerdan que habíamos dicho que los tres momentos del Estado son derecho interno, derecho político interno, derecho político externo y el último es historia universal. Hablando del derecho político interno, bueno, acá lo fundamental es que el modelo hegeliano es la monarquía constitucional inglesa, claramente. Por lo que Hegel está argumentando en favor de una forma de entender la libertad en la que los individuos, o sea, el particular, tiene también relevancia, que es la característica de las sociedades modernas, según él, pero sin perder el registro de lo universal. Fíjense, el Estado es la realidad de la libertad concreta, pero la libertad concreta consiste en que la individualidad personal y sus intereses particulares tienen tanto su perfecto desarrollo y el reconocimiento de su derecho para sí, cuanto por una parte trascienden por sí mismos en el interés universal y por otra lo reconocen como saber y voluntad, con saber y voluntad como su propio espíritu sustancial. Entonces se trata, sí, del desarrollo de la particularidad siempre unido por el ser del pueblo. De este modo, dice, el Estado político se dirimen las siguientes diferencias sustanciales. Y acá va a proponer una clasificación de los poderes de este Estado concebido en cuanto a organización interna, que claramente, bueno, lo dice directamente, es la monarquía constitucional. Tiene que haber un poder legislativo, tiene que haber, uno diría, un poder ejecutivo, ahí el poder del gobierno, y
el poder del príncipe. Es claramente una justificación filosófica de la monarquía constitucional inglesa. Consideradas, dice, como órganos de mediación, las clases se encuentran por una parte entre el gobierno en general y por otra parte entre el pueblo disuelto y las esferas e individuos particulares. Su determinación exige en ellas tanto el sentido y la disposición del Estado y del gobierno como el de los intereses de los círculos y de los individuos particulares. Acá está básicamente explicando cómo es que se da la mediación de intereses entre las clases. Las clases se acuerdan que era la campesina, la industrial y la burocracia. La burocracia en definitiva es la que va a ser de mediadora. Dice, esta posición tiene la significación de una mediación común con el poder organizado del gobierno, por el que ni aparece aislado al poder del príncipe como extremo y de este modo como mero poder de dominio, o sea, acá lo que está haciendo es recuperar o mostrar, quizás mejor dicho, que acá lo que se supera es ese momento del derecho abstracto, en el que el derecho simplemente se presenta como orden, pero sin arraigo a ninguna eticidad. Ni, dice, los intereses de las particulares de las comunidades, corporaciones e individuos se aíslan. O más aún, los individuos no se presentan como una multitud y un montón, y por ello como un opinar y un querer inorgánicos, y como mero poder masivo frente al Estado orgánico. Entonces, básicamente, ¿dónde está el punto en esta noción de Estado? Bueno, primero que es entendido como organismo, sí, pero es entendido como organismo que alberga en sí mismo el conflicto que se da entre las clases sociales. Pero lo que tiene enfrente el Estado no son individuos, son colectivos, básicamente. Clases, corporaciones, lo que fuere. Por este tipo de cosas muchos dicen que Hegel era peronista. No sé si le suena algo esto. Derecho político externo e historia universal. Bueno, sobre derecho político externo a nosotros particularmente no nos interesa demasiado porque ya nos estaríamos corriendo a lo que es derecho internacional. Está súper interesante, pero no es una línea de trabajo que nosotros estemos rastreando en la materia. Fíjese lo que dice acá. El presente se ha despojado de su barbarie y de su arbitrariedad injusta, y la verdad se ha despojado de su más allá y de su poder contingente. Fíjense, la verdad se ha despojado de su más allá. La verdad está en lo concreto, dicho de otra forma. Bueno, en el ser histórico, vamos a explicarlo mejor. De modo tal que la verdadera reconciliación ha llegado a ser objetiva, la cual despliega al Estado en la imagen y la realidad de la razón, donde la autoconciencia encuentra la realidad de su saber y querer sustanciales en orgánico desarrollo. Así como encuentra en la religión, fíjese lo que está nombrando, ¿no? Son todas manifestaciones de esta cultura que en definitiva es la que, bueno, es histórica, por supuesto, o sea, esto es, va a terminar en algún momento, pero que es la fuente común de la religión, la ciencia y bueno, hay alguna otra que nombra ahí. Bueno, con esto lo que nosotros tenemos es una noción de Estado en la que ustedes tienen que rescatar el Estado entendido como un modelo orgánico, no romántico, por esta cuestión que yo les digo que para Hegel, y que de hecho, bueno, al menos lo intenta hacer, uno podría criticar bastantes cosas ahí, sin dudas. Pero, ¿qué es en la visión de Hegel? Un Estado que admite la diferencia, o sea,
que entiende que el conflicto es esencial al ámbito político y que en definitiva el Estado lo que hace es administrar, en el caso de Hegel, sobre una base ética, este conflicto. Recuperar esto de que el ideal está en la monarquía constitucional, que no es casualidad, está, digamos, en la cúspide del imperialismo, o sea, de esto que estaba proponiendo Hegel para superar las contradicciones de la sociedad civil. Esto es un proyecto colonizador en África principalmente. Recordar que la noción de Estado que maneja Hegel no es, sin más, la noción que usamos nosotros. Nosotros, en general, tendemos a hablar de Estado para referirnos a las instituciones. Hegel habla de Estado para hablar de un pueblo, una cultura unida a instituciones. Y después, el último momento para los compañeros de filosofía, que es el de la historia universal, pues se ve en la otra materia, en filosofía de la historia. Así que bueno, con esto no les digo que terminamos con Hegel, pero espero que haya sido una presentación que les permita, recuperar lo esencial acá. Para complicarnos la vida tenemos 1000 temas. Lo importante es esto. ¿Puedo hacer la guía? ¿Entiendo más o menos de qué estoy hablando cuando estoy rastreando estos temas en la guía de actividades? Ese es el objetivo de la materia, porque nosotros lo que estamos haciendo es rastrear las nociones de, bueno, uno diría de espacio público, bueno, de Estado, de sociedad civil, como claramente ya podemos ver en el mundo moderno, es la distinción dentro del espacio público, la noción de familia, digamos de forma secundaria, porque lo que nos interesa a nosotros, básicamente, tanto de sociedad civil como de familia, al menos hasta acá, es lo vinculado a el tema de cómo se resuelve la cobertura de las necesidades. Si nosotros podemos rastrear esto, sin confundirnos en las expresiones, usando bien los términos, estamos cumpliendo los objetivos de la materia. Así que bueno, les deseo mucha suerte, espero que Hegel no los trate tan mal, espero que, bueno, al menos en algunos parágrafos sientan que están entendiendo, que es algo, digamos, que es castellano, a pesar de que haya escrito en alemán, y de que está hablando de un mundo que en gran medida todavía permanece, al menos en algunos aspectos. Bueno, nos vemos pronto.